Seguimos adelante aquí en Telebuen-Día. Casi caprichosamente hemos tratado de instalar los viernes en un ámbito para provocar pensamiento, acaso, y en atención a eso nos parecía muy oportuno y atinado recibir al doctor Leonardo Guzmán, ex ministro de Educación y Cultura, al que le agradecemos muy especialmente. Ex ministro, a veces esa cosa de ponerle el ex, bueno, en fin, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esa cuestión de aludir a su práctica anterior cuando lo que es en realidad es articulista, pensador? ¿Se siente así, Leonardo? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, me siento un hombre en la batalla de la persona y del derecho. Ajá. La persona y el derecho tienen una unidad natural, una continuidad natural. La Constitución Nacional se funda en la persona, artículo 72. Lo que no está escrito en la Constitución pero pertenece a la persona se da por escrito en el texto constitucional, lo dice el propio constituyente, y de eso se trata. Se trata de provocar pensamiento a permanencia, como es la voluntad de este ciclo. Claro, ¿no? Uno a veces siente ese deterioro intelectual en aquella cosa de generar ámbitos para pensar. Y el otro día lo escuchaba a usted con cuestiones que tienen que ver, bueno, con la laicidad, por ejemplo, y con asuntos cotidianos. Cuando un señor de su vecindario o de su barrio le dijo, vecino, ¿cómo le va? Y usted dijo, no, momentito, vecino no. A ver, explíqueme esa anécdota porque la gente se va a sorprender. Vecino, desde luego, somos todos vecinos, es un hecho local. Se trata de en qué lugar estamos y el que tengo al lado es vecino, de la misma manera que es próximo o prójimo. Pero cuando usted le dice a otra persona, señor, se está dirigiendo a la parte de señorío que esa persona pone de manifiesto en su vida. ¿Y qué es el señorío? El autodominio, el dominio de las pasiones, el manejo de su lenguaje, o sea, el señor de sí mismo por encima de lo que le pase. El señor que empieza no en la anécdota de lo que le pasa, ni en el lugar que ocupa en la estadística de tal o cual grupo social, sino el señor que empieza a partir de su circunstancia, a veces buena, a veces mala, a veces dramática y a veces trágica. ¿Hemos perdido capacidad de convivir, Guzmán? Hemos perdido la capacidad de dirigirnos a esa parte superior de la condición humana, y eso es lo que nos hace hoy vivir entreverados en la estadística de lo que no marcha y sintiendo que existe la violencia doméstica, que existe el riesgo para la seguridad, la caída del interés por la educación. Cuando usted tiene muchos síntomas en una enfermedad, tiene que buscar una causa o dos causas. Cuando usted tiene muchas expresiones de deterioro en un país, tiene que mirar, además del diagnóstico, tiene que mirar la causa que genera cada uno de los síntomas. ¿Y la causa para usted? Para mí la causa es la caída en el interés por la educación, por las normas. La causa es la caída del valor creativo de los proyectos de vida y, en cambio, la aceptación de una visión materialista, chata, que dice, tenemos tanto, distribuimos tanto. Esa visión materialista no es solo de una etapa ni de un gobierno. Ajá. Aclaremos que no estamos hablando de esta situación ni de los últimos 7 años de vida política en el país. Nosotros nos dejamos invadir por el achatamiento del espíritu desde la época en la cual importamos métodos sociológicos para medir y diagnosticar y sustituimos el pensamiento propio por los proyectos con noticias sobre lo que en general se le atribuye a tal o cual porcentaje de la sociedad. A ver, doctor, es mucho más importante enseñar a pensar que contarle qué es lo que dicen los demás. ¿Y qué es lo que importamos inconvenientemente respecto a esos métodos lo que nosotros de diagnóstico? Importamos fue una sociología de base materialista que nos llegó tanto del mundo marxista como de cierta sociología dominante durante años en los Estados Unidos. Esa sociología materialista que solo mira y mide los hechos como predeterminados o por las pasiones o por los intereses,
pierde de vista el valor de los ideales. Pero esto no lo descubrí yo, esto lo denunciaron hombres tan eminentes como Pitirim Sorokin, que fue un verdadero precursor en una cantidad de temas y que hizo ver que la industria de la encuesta achata la imaginación de la gente. Claro, sabe que ahora nos veíamos sorprendidos como ciudadanos porque desde un sector del sistema político se habla de totalitarismo y además se fundamenta, se argumentan las razones que llevan a esa definición, que se insinúan actitudes totalitarias del gobierno, y desde el gobierno se responde, el propio presidente de la República habla en todo caso de lo que es el odio entre clases. La verdad, uno parece que debería pensar en que alguien apretó el rewind en la máquina del tiempo y nos tiró unos cuantos años para atrás. Unos cuantos años, unas cuantas décadas, y estaríamos por decir más de un siglo. Porque en realidad la concepción de que las sociedades están fundadas en la guerra de clases data del año 1850, Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Desde entonces a acá ha corrido mucha agua bajo los puentes y se ha demostrado que por encima de las clases sociales pertenecemos a una sensibilidad humana que está mucho más allá de nuestras circunstancias. Todos en nuestro país, sobre todo en un país donde tenemos la ventaja de poder conocernos, todos en nuestro país tenemos la virtud de incorporar a nosotros varias clases sociales a la vez. Somos aquí empleados, allá patrones, aquí dependientes, allá más independientes. En ningún lado estamos ajenos al sentimiento de convivencia o sociedad y en ningún lado podemos tampoco estar ajenos a nuestra personalidad. Por lo tanto, decir que existe la guerra de clases en el fondo de nuestro pensamiento es acudir a un esquema impropio de la realidad en la cual estamos viviendo. Ahora, ¿y también hablar de totalitarismo le parece conveniente a estas alturas? A mí me parece siempre pertinente que se ponga en evidencia qué es el totalitarismo para estar prevenidos. La tentación autoritaria, la tentación tutorial, para decirlo en frases de Baferreira, siempre ha existido y desgraciadamente hay almas tutoriales en la derecha, en el centro y en la izquierda. Contra eso siempre es bueno defender el espíritu liberal. Bueno. La pertinencia o no de decir que estamos teniendo amenazas de género totalitario, yo la remito a una verdad de fondo, y es que toda libertad es en todo momento antitotalitaria. Bueno, y principios sobre todo, ¿no? Sin principios el derecho y las personas se derrumban, lo dijo Baferreira y usted lo cita en su último artículo. Hay una génesis allí que es digna de atención, merece lo que atención. sucede es que si usted razona sin principios, no le queda pronto nada más que el vacío del todo es posible, el vacío del relativismo. Ya sabemos que existe una concepción histórica, dialéctica, que puede ser dialéctica materialista o dialéctica idealista, por la cual todo surge, todo cambia, todo se renueva y usted no se baña nunca dos veces en el mismo río. Expresión de Hegel, expresión proveniente de toda una corriente que siempre va a renacer. Pero detrás de eso hay también otra realidad. Hay algunos datos que los traemos con nosotros mismos. La vida, la persona, la existencia del prójimo y la natural tendencia de solidaridad con el prójimo o amor al prójimo. Bien, finalmente, doctor Guzmán. Esos principios no pueden desaparecer. No pueden desaparecer. Parece que, reivindicando eso que usted acaba de decir, en algún momento también se entendió pertinente por parte del Poder Ejecutivo convocar a un mes de reflexión. Después uno se preguntará si es suficiente un mes, si basta con ese lapso o si debería ser una vocación para que formara parte de nuestra cultura. Desde su punto de vista, ¿fue productivo, provechoso convocar a ese mes de reflexión? Bueno, yo no tengo una estadística, acabo de poner en evidencia
que no me guío por las encuestas, creo que fue muy útil haber convocado a la reflexión sobre la necesidad de dejar de sembrar violencia. Creo que no basta un mes, porque esa reflexión es necesaria a la vista no solo de lo que pasa en nuestro país en materia de seguridad, sino de lo que ocurre en el mundo. Estamos en la mañana en la cual Kofi Annan, a quien usted nombró todos los días durante 10 años como el adalid de las Naciones Unidas, el símbolo mismo de la paz según el régimen de la Organización Mundial, acaba de renunciar porque no pudo hacer nada en una guerra en Siria que ha costado muertos por decenas de miles. Vamos, ¿a dónde estamos? Bueno, doctor, le quiero agradecer. Simplemente voy a leer un párrafo del último artículo del doctor Guzmán, que en este caso se denomina Barbarie o Ideales. Más o menos coincide con la pretensión que teníamos de contar con algunas opiniones suyas esta mañana. Dice, en Malí los fanáticos dispusieron en un tribunal formal pero sórdido matar a pedradas a una pareja porque convivía sin casarse. Su único pecado fue vivir en unión libre y tener 2 hijos. Una turba de 200 personas, escogidas por los organizadores de la ejecución, mató a los concubinos con una lluvia de piedras. Fue el primer caso de lapidación judicial que se perpetra desde que grupos armados de tuaregs e islamistas tomaron el norte de Malí hace 4 meses. Y esto apenas una señal de lo que está pasando en el mundo. Uno podría decir, bueno, tan mal no nos va. Sin embargo, usted advierte que esto hay que denunciarlo, que esto hay que saberlo, que hay que conocerlo para evitar cualquier insinuación de una práctica similar. Lo que pasa es que los principios... Aún la lapidación aquella, digamos, moral o intelectual. Lo que pasa es que los principios se tienen que defender constantemente porque no existe el derecho sin lucha por el derecho. Y eso lo sabemos los abogados por la vida práctica y lo sienten los ciudadanos por el sufrimiento y la batalla de cada día. Recomiendo la lectura de esta columna de hoy del doctor Guzmán. Muchísimas gracias. Lo invitó Néstor Remeseiro. ¿Cómo hace? Usted está a las 5 de la mañana escuchando a Parodi en la 28, en Imparcial, ¿no? Con mucho gusto. Con un gran gusto, además, un estimadísimo colega. Y después a las 10 de la noche está escuchando a Néstor Remeseiro hablando de las carreras. ¿Cómo es eso? Bueno, porque uno está acompañado naturalmente por los medios de difusión. Cuando no es la televisión, es el diario, y cuando no es el diario, es la radio. Es la segunda universidad a la cual pertenecemos todos.